Seguimos en la mañana de Mercado Visión y la verdad que es un placer recibir ahora a Fernando Herrera de APEA, de la Asociación de Productores Exportadores de la Argentina. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Buen día, Claudio. Muy bien, por suerte. Bueno, preguntarte cómo va casi es un formalismo, pero bueno, te lo tengo que preguntar ahora, ¿no? Con respecto a las medidas del presidente, de lo cual venimos hablando desde ayer con mucha intensidad y con un dejo de tristeza por todo lo que está ocurriendo. La pregunta es cómo afecta a los productores que se dedican a la exportación de carne de calidad en este momento. Mira, yo, como todo el mundo, ayer y hoy a la mañana he hablado con mucha gente, estamos todos muy conectados, y si te lo tuviera que resumir, la sensación de los productores en algo concreto es frustración y desilusión. Esas son las dos palabras más frecuentes. Después, por supuesto, hay enojo, bronca, incredulidad, un montón de cosas más. Pero si me pedís un resumen bien cortito, es frustración, y como te digo, no mucha desilusión por una medida bueno, que los que ya estuvieron antes en el negocio saben que se tomó y que dio pésimos resultados, y que a esta altura parece difícil de creer que se vuelva a tomar, sabiendo que vamos a chocar de vuelta tropezar de vuelta con la misma piedra. Ese es un poco el resumen de cómo nos afecta. ¿Qué tipo de daño inmediato tiene APEA? Sobre todo porque me imagino, a lo mejor había alguna tropa faenándose para exportar en los próximos días, teniendo en cuenta también que se van acelerando algunos procesos de exportación de carne de calidad y hasta de cuota Hilton, porque se cierra el ciclo y demás. ¿Había de eso? Sí, el tema, Silvio, es que todavía no hay nada oficial, o sea, no hay nada escrito o publicado en el boletín oficial, una resolución, un decreto o algo, que le dé un marco de referencia a esta información que salió desde Casa de Gobierno, que se suspendían las exportaciones. Con lo cual hay una zona gris muy grande, que es, como vos decís, la hacienda que está programada que se va a faenar, la hacienda que ya está faenada, que son medias reses, la hacienda que ya está faenada y elaborada, que son cortes que ya están en cajas, embarques consolidados, embarques en tránsito, compromisos comerciales, contratos de venta, cuotas, como la Hilton, que tiene una fecha de cumplimiento. O sea, hay un montón de cuestiones que no están claras, porque simplemente no hay nada. O sea, no hay nada escrito más allá de un anuncio que sí, fue muy contundente respecto a la intención de prohibir o limitar las exportaciones por 30 días. Pero más de eso no se sabe hasta hoy, con lo cual es muy grande la incertidumbre. Esto los pone a Y también ustedes el otro también daño en un que se limbo. provoca es un daño colateral. Claro. Como te decía hace un rato, estuve hablando con mucha gente y bueno, muchos productores me preguntaban cómo seguir, y me contaban su sensación de por qué nos pasa esto. Y te pongo un solo ejemplo, un caso entre tantos de un productor joven muy entusiasmado con la nueva ganadería, con la sustentabilidad, la trazabilidad, bienestar animal, entrando en la mesa argentina de carne sustentable, o sea, un poco cambiando el paradigma de la empresa familiar antigua ganadera, apuntando al mercado de exportación, claramente. Y ayer me llamaba y me decía, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo todo esto para cumplir con lo que el mundo quiere y no estoy haciendo nada que esté mal, no estoy cometiendo ningún delito, no estoy perjudicando a nadie, trabajo muchísimo, me esfuerzo y me capacito, ¿por qué no puedo vender lo que yo produzco? Así es fácil. Ese es un caso de un daño colateral porque esa persona claramente hoy no tiene el mismo entusiasmo que ayer, y no sé cómo termina la película, pero tal vez en un momento diga, bueno, en vez de seguir peleándome con la sustentabilidad argentina, me voy a vivir a Australia y se acabaron los problemas. Y eso es muy mal. Qué drama, ¿no? Qué drama, que estamos todos envueltos en una incertidumbre que no nos permite ver ni siquiera qué es lo que puede llegar a ocurrir dentro de una semana. Ahora, ¿qué pasa si esto se formaliza, como vos bien decís, porque estamos en una situación errática en este tema, todavía no tenemos la certeza de que esto se vuelque al boletín oficial y sea una normativa concreta que determine cuestiones, pero ¿qué pasa si esto se vuelca en el boletín oficial y de hecho se impide la exportación por 30 días con todos esos cortes que ustedes
ya tienen elaborado? Porque en algún momento se hablaba también de hasta alguna excepcionalidad. Si no fuera posible ¿eso tendría que volcarse al mercado interno? Sí, claramente, porque si vos tenés una mercadería elaborada, más allá que después puedas arreglar con tu importador para vendérsela al día 31, ya va a tener 30 días de vencimiento menos, etcétera. Pero, Silvio, yo la verdad prefería no hablar de hipótesis, de lo que podría pasar, porque podrían pasar muchas cosas. Sí. Podría pasar que en vez de 30 sean 90, podría pasar que sean 120, podría pasar que sea para toda la carne, o que sea para la Hilton, o que sea para las vacas, no sé lo que puede pasar. Entonces, digamos, no es que no quiero contestar tu pregunta, pero me parece que es infinita la cantidad de opciones que puede haber, y como no sabemos qué va a pasar, ni si va a pasar, me parece que no tiene demasiado sentido analizar, porque todas las consecuencias son malas, eso sí, eso lo sabemos todos, que son todas malas. La mesa de enlace definió un paro hasta el viernes de la semana próxima. ¿Qué dicen ustedes con respecto a esta medida? Mira, cada organización tiene sus lógicas y sus dinámicas, y a nosotros nos parece muy bien que la mesa de enlace haya reaccionado con la celeridad con que lo hizo, y bueno, de alguna forma ya está sobre la mesa lo del paro. Nosotros tenemos otras obligaciones institucionales porque somos parte de la Mesa de las Carnes, y la mesa ayer se comprometió a redoblar el esfuerzo para dejar de lado el enojo, la frustración, la bronca, etcétera, y seguir trabajando en pos del objetivo, que es no entrar en una guerra, sino lograr que no se cierren las exportaciones. Ese es el objetivo hoy, que no se cierren las exportaciones. Después de Y la si se reunión de llegaran a ayer, cerrar, sí, que se cierren por muy pocos días. después de la reunión de ayer de la Mesa de las Carnes, ¿sos optimista en que pueda haber algún tipo de puente que convenza al presidente para revertir esa medida? Yo por naturaleza soy optimista, y hasta que no vea en el boletín oficial la resolución, lo voy a seguir siendo, porque me parece que sería muy extraño que si toda una cadena, y esto hay que resaltarlo, porque no estamos hablando de un sector que pide un beneficio. Acá lo que pide toda una cadena es que se la deje seguir en su curso natural, que es vender una parte del mercado interno y una parte en la exportación. Y cuando me refiero a toda la cadena, estoy hablando de los que producen, o sea, las asociaciones de productores, los grupos CREA, pero también la industria. Y cuando hablo de la industria, estoy hablando de los consumeros y los exportadores. Y los exportadores grandes y los exportadores chicos. Pero también estamos hablando de los consignatarios, que piensan lo mismo. Y por si esto fuera poco, como se decía en la propaganda vieja, también están los trabajadores, porque Beto Fantini y su organización son activos participantes de la mesa. Y también está PEA, me pongo en último término, y otras tantas instituciones que, bueno, no podemos nombrar las 34. Entonces la reflexión sería, si toda la cadena en su conjunto, más las carnes ovinas, porcinas y aviares, o sea, todos los que tenemos que ver con la carne argentina, creemos que no hay que cerrar las exportaciones, me parece que amerita que alguien reflexione y diga, bueno, busquemos otro camino, más allá de entender que la situación es compleja, sobre todo para el responsable de la inflación, y que tiene que dar cuenta de por qué no logra bajarla desde hace tanto tiempo la Argentina, pero ese es un problema y hay que resolverlo, por supuesto. Pero me parece, como te decía, que tenemos que encontrar otra forma, porque evidentemente esta no es una buena forma. Fernando, se planteó en el seno de la Mesa de las Carnes el tema del canal de diálogo, porque el único canal de diálogo que tiene el presidente, visible por lo menos, es el consorcio ABC, la industria grande exportadora. ¿Hay posibilidades de que ese canal de diálogo sea un poco más amplio? Sí, lo importante, más allá de las formas, yo no creo que se pueda volver a dar una reunión donde, por lo menos en el corto plazo, que el presidente reciba a las 34 entidades como pasaba antes. Eso no lo veo. Pero sí puede pasar que al momento de sentarse a conversar con el gobierno, en este caso, que el elegido es el consorcio, lo haga con el mandato y con el apoyo y con el conocimiento de todo el resto de la cadena a través de la Mesa de las Carnes. Y eso me parece a mí que es bastante distinto y bastante contundente a la hora de lograr un objetivo, que ir solo y después informarle al resto de la cadena de lo que está haciendo. Esa es mi visión y es la visión de la mesa, por lo menos hasta ayer a las 6 de la tarde que terminamos de conversar. Sí, en ese caso debería resignar algún tipo de aspiración personal, ¿no? Por lo que pudimos escuchar en las últimas horas también.
Pero por supuesto, pero por supuesto. Y bueno, de eso se trata trabajar en una mesa. A ver, si yo trabajo en una mesa con otros 34, pero siempre tengo razón y siempre mi postura es la que se va a imponer, evidentemente no entiendo lo que es trabajar en una mesa. Todos tienen que tener, digamos, la generosidad, la capacidad, la espalda, la sabiduría para en algún momento ceder algo en pos del beneficio de todos. Eso hay que entenderlo. O sea, el que no lo entiende así y cree que está en una mesa solamente para obtener beneficios, en algún momento va a chocar y se va a dar cuenta que así no funciona. Muy generoso como siempre, Fernando. Te agradezco mucho el contacto. Gracias por la sinceridad. Bueno, creo que es la forma de comunicarnos y bueno, a disposición para seguir conversando. La realidad es que siempre tenemos que terminar hablando de la coyuntura y los problemas, Sí. pero me parece que el tema amerita para hablar de otras cosas y de cómo Argentina, a partir de lo que tiene, puede dar un salto produciendo más, que de eso se trata, no hay ninguna duda que de eso se trata. Y tenemos como ejemplos, no quiero ser autorreferencial, pero los grupos de productores que vendemos en el mercado interno, exportamos, cuarteamos, hacemos nichos de calidad, trazabilidad, etcétera, y sin ningún cuestionamiento, sin ningún conflicto, digamos, lo podemos hacer y abastecemos el mercado interno. Si eso es Lo que sabemos y lo queremos hacer. destacamos, Fernando. El tema es que este tipo de medidas van en detrimento de todo este esfuerzo. Es una pena, digo, porque desincentiva la inversión que vienen haciendo muchos productores cuyos resultados no se ven inmediatamente reflejados, porque estamos hablando de una actividad productiva donde la biología tiene un papel preponderante para entender e interpretar esos resultados. El tema es que algunos no lo entienden y pretenden resultados inmediatos cuando no los puede haber en este sector, ¿no? Es tal cual, pero bueno, yo creo que hoy nuestra misión difícil es mantener la calma para explicarle a esos que vos mencionás que no entienden cómo funcionan, volvérselo a explicar una vez más y otra vez más, porque me parece que es lo que podemos hacer. Después, como yo te decía, si llega a salir algo en el boletín oficial, lo analizaremos, veremos qué medidas, veremos cómo nos impacta. Pero mientras tanto, yo me levanté hoy a la mañana dispuesto a hablar con todos los que haga falta para explicarles cómo es esto y para redoblar la apuesta para que no pase lo que no queremos que pase. Abrazo grande, Fernando, muchas gracias. Lo mismo, Silvio, buen día para vos. Fernando Herrera, de APEA, de la Asociación de Productores Exportadores, también expresando su punto de vista sobre esto que nos está pasando. Después de la pausa con ustedes seguimos compartiendo Mercado Visión.